Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde, hermanos, vamos a ver otra palabra de Dios, hermanos. Otro estudio bíblico. Y antes de empezar con este estudio, quiero que cantemos unos cantos con unos coros que se llama Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, mas con su Santo Espíritu. Amén. Benditos sean los coros, las alabanzas para nuestro Dios. Así vayamos a Éxodo 6:14. Quien tenga su Biblia, vaya a Éxodo 6:14 y leamos la palabra de nuestro Dios. Bendito sea la palabra de Dios que podemos tenerla, que podemos leerla, hermanos. Empecemos del capítulo Éxodo 7 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana y he aquí que sale al río, y tú pon a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. El faraón, hermanos, estaba haciendo su corazón duro a la voz de Dios. Entonces dijo Dios: ve al faraón y dile: deja ir a mi pueblo. Dios tenía un plan, hermanos, con su pueblo, pero el faraón, como muchas personas, hacen su corazón duro, no quieren oír la palabra de Dios. Pero el faraón quería ser más que Dios. Dice: ¿quién es Jehová para que me diga qué hacer? ¿Quién es Dios para que me diga qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, hermanos, vemos que Dios estaba haciendo que el corazón del faraón se endureciera y no dejara ir al pueblo. Pero vemos que las consecuencias de la desobediencia, del pecado, tienen consecuencias. Le dijo: ve por la mañana y he aquí que el faraón sale al río, y pon tu mano en la ribera delante de él, y toma la vara que se volvió culebra. Dios sabía que el faraón se reunía en la ribera, se iba a bañar, hermanos, iba a ese río a bañarse. Entonces le dijo: pon la vara, dice, pon la vara en el río. El faraón pensaba que con Dios se juega, hermanos, pero muchas veces pensamos que Dios puede ser burlado, que podemos burlarnos de Dios y no va a haber consecuencias. El mundo piensa que se puede burlar de Dios y no va a haber consecuencias, que no va a pasar nada. Pero dijo: dile a Jehová, que el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que ahora no has querido oír. Le decía: por favor, deja ir a mi pueblo, déjalo ir. Pero el faraón hacía su corazón más duro y no los dejaba ir. El faraón hacía su corazón, no oía la voz de Dios, hermanos. Y así la gente no quiere oír la voz de Dios.
Y por eso Dios ha tenido que mandar los juicios, ha tenido que mandar todo esto para que a través de la enfermedad nosotros podamos entender y podamos escuchar la voz de Dios y no hagamos nuestro corazón duro como el faraón, sino que tengamos un corazón humilde. Todas estas cosas, el faraón pensaba que no iba a haber consecuencias por no oír la voz de Dios, y nosotros pensamos que al no oír la voz de Dios no va a haber consecuencias, que no va a pasar nada, que todo va a estar tranquilo. Pero por esto, hermanos, es que le tuvieron que llegar juicios al faraón. Tuvo que llegar, hermanos, hoy en el mundo, hermanos, juicios para que entendiéramos que sin Dios no somos nada, para que entendiéramos que necesitamos de Dios, necesitamos de la mano de Dios. Tuvo que pasar todo esto para que entendiéramos que tenemos que apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Pero a veces las personas hacen sus corazones tan duros que no quieren oír la palabra de Dios, que no quieren escuchar. Su corazón se ha hecho duro. Un corazón duro no va a querer escuchar. ¿Por qué? Porque es necio, hermanos. Y el faraón estaba en su necedad. El faraón no quería escuchar la voz de Dios. No quería dejar ir al pueblo de Dios de Egipto. Y el pueblo de Dios, hermanos, pasó 430 años en Egipto y fue golpeado, hermanos. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado siempre hay consecuencias. Pensamos que el pecado, podemos seguir en el pecado, podemos seguir haciendo lo mismo y no va a pasar nada. Pero algún día la gracia de Dios se acabará en el mundo y solo vendrán juicios, así como llegaron en las plagas, hermanos. Porque llegaron plagas, hermanos, a Egipto. Dios tuvo que hacer que el faraón se humillara. Dios tuvo que hacer que el faraón reconociera que Dios era quien tenía el poder. Dios es quien tiene el poder del mundo. Dios manda estos juicios para que la gente pueda entender que sin Dios nada podemos hacer. Si alejados de Dios, nada podemos. Porque Dios es quien nos da vida. Dios es quien perdona nuestros pecados. Dios nos limpia. Pero no podemos abusar de la misericordia de Dios. Entonces dice, ve y toca donde está el faraón, toca. Y así dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. En esto conocemos que Dios es el Dios verdadero, que Él ha mandado sus juicios, y podemos ver que nada sucede sin que Dios no lo diga. Pero en esto podemos conocer que todos estos juicios vienen de Dios. Todas estas plagas, todas estas cosas que están sucediendo, podemos conocer que es Dios quien las está mandando. Por su voluntad están sucediendo estas cosas porque Él las ha permitido con un propósito. Dios permitió todas esas plagas en Egipto con un propósito, y ese propósito es que reconocieran, que el faraón reconociera que Dios era el Dios verdadero, que el faraón reconociera que no puede haber pecado sin ser castigado. Pensamos que el pecado no hay consecuencias, pensamos que no va a haber, pero claro que va a haber. Va a haber juicios de Dios, castigos por la desobediencia del hombre. Por el pecado entró la muerte. Si el hombre no hubiera desobedecido a Dios, no habría muerte, no habría enfermedades. Pero las enfermedades han sido provocadas, la muerte han sido provocadas por el pecado, por la desobediencia de no sujetarnos a hacer la voluntad de Dios. Y el faraón tuvo que reconocer, tuvo que ver que quien estaba haciendo todo esto era Dios. Porque nada sucede si no es la voluntad de Dios. Todas las cosas que suceden en el mundo,
Todas las cosas que pasan es porque Dios las permite. Porque Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Dios siempre tiene un plan cada cosa que Él hace. Y el faraón le dijo a Dios: en esto conocerás que yo soy Jehová. Y he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano en el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Todas estas plagas, hermanos, están relacionadas con Apocalipsis, hermanos, con los juicios de Dios. Los pastores, hermanos, solo hablan de prosperidad, solo hablan de bendiciones, pero no hablan de los juicios de Dios. En algún momento, hermanos, Dios tendrá que mandar juicios, porque la gente hace su corazón duro como el faraón. La gente no quiere reconocer que sin Dios no son nada. Entonces, el agua, hermanos, el agua se convertirá en sangre. Toda el agua quedará en sangre, hermanos. Esta profecía que está en Apocalipsis, hermanos. Y los peces que hay en el río morirán, hermanos, dice. Y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Pensamos que no va a pasar nada, que no va a suceder nada. Pero en algún momento todo esto se cumplirá. En algún momento todos estos juicios sucederán. En algún momento todos estos eventos tendrán que pasar. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué consecuencia pasará esto? ¿Por qué pasará todo esto? Por la desobediencia, por no hacer la voluntad de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y así que haya sangre por toda la región de Egipto, y en los vasos de madera como en los de piedra. Hermanos, todo esto, hermanos, solo fue en Egipto, hermanos, pero en aquel tiempo, cuando sucedan todos estos eventos, hermanos, todo el agua, hermanos, quedará cubierta en sangre. En todas partes el agua se convertirá en sangre, y no podremos beber el agua, hermanos, no la podremos tomar, porque el agua estará contaminada de sangre sucia, y no se podrá tomar. Y no solo será en Egipto ahora, sino será en todas partes que el agua se va a convertir en sangre. Y Moisés y Aarón dijeron a Jehová: alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en la presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre, hermanos. En los tiempos finales, todas las aguas se convertirán en sangre, y no vamos a poder beber esa agua, no la vamos a poder tomar. Y el faraón pensó que a él, al no obedecer a Dios, no iba a pasar nada, que no iba a suceder nada. Pero déjenme decirles que están muy equivocados si piensan que al no obedecer a Dios no va a haber consecuencias. Claro que va a haber consecuencias. Todo el agua de Egipto se convirtió en sangre, todo el agua se contaminó. Y en aquel tiempo todas las aguas de los estanques, del mar, toda el agua se contaminará y se convertirá en sangre. Asimismo, los peces, hermanos, todos los peces morirán. Todos los animales que están en el agua, hermanos, van a morir. Van a morir, hermanos, se van a contaminar y morirán. Por eso, usted haga la voluntad de Dios. No haga su corazón duro como el faraón. Tenga un corazón humilde y reconozca que le ha fallado a Dios. Y reconozca que sin Dios no es nada, que alejado de la presencia de Dios, que ha hecho cosas que no han sido del agrado de Dios. Entonces los peces morirán y no podrán beber el agua, y habrá sangre por todas partes. Todos los peces del mar, caerá un gran meteorito que caerá en el mar, y ese gran meteoro traerá
un veneno, hermanos, que se llama ajenjo. Y todos los peces del mar se van a contaminar y todas las aguas se van a convertir en sangre, porque esa roca gigante matará a todos los peces, los matará y se van a morir y va a haber mucha sangre. Pero todo esto sucederá por no obedecer a Dios, por no sujetarnos a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que sujetar nuestra carne. Nuestra carne quiere agradar al pecado. Nuestra carne quiere agradar a hacer la voluntad del diablo. Y por eso es que estos juicios han sido necesarios, para que la gente pueda reconocer que han ofendido a Dios, que es necesario que se acerquen a Dios. Y en todo Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. ¿Por qué la gente hace su corazón duro? Aún así, viendo las cosas que suceden, aún así la gente no quiere escuchar. No quiere escuchar la voz de Dios. No quiere escuchar la voz al arrepentimiento. Aún así la gente sigue haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Pensamos que Dios no nos puede ver y aún así tapamos nuestros oídos a oír la palabra de Dios, porque no queremos que nuestras obras malas, sucias, sean reprendidas. Pero es necesario que usted venga a la luz. Es necesario para que en aquel día usted no se quede en los juicios de Dios. Todas estas cosas de las plagas tuvieron que pasar, estas 9 plagas tuvieron que pasar por la desobediencia. Y no solo esto, hermanos, no solo esto. Hubo muchas plagas y todas estas plagas están relacionadas con la palabra de Dios. Están relacionadas con las trompetas. Quiero que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 8, 7, 8, 9. Apocalipsis 8, 7. Veamos en Apocalipsis 8, dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha sobre todos los ríos y sobre todas las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de ella. Vemos que las plagas de Egipto están relacionadas con los juicios de Dios. En Apocalipsis podemos ver que cayó una gran montaña ardiendo en fuego y murió la tercera parte del mar y la tercera parte de los seres vivientes. Los peces murieron, todo lo que estaba en el mar, hermanos, todas las cosas que están en el mar van a morir. Los peces, las ballenas, todo animal que está en el agua, hermanos, morirá. Y toda esa agua se va a convertir en sangre. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el segundo ángel tocó la trompeta y fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vemos que esta roca gigante impactó en el agua, y muchos animales del agua murieron por causa de esta roca. Y vemos que esa roca era una montaña de fuego, y vemos que todas estas cosas sucederán en algún momento, tendrán que pasar.
y vemos que cayó otro gran meteoro. Dice que el tercer ángel tocó la trompeta, la tercera trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, como una antorcha. Una gran estrella, hermanos. Una gran estrella. Cayó como una antorcha, velozmente cayó sobre las aguas, sobre los ríos, y todas las aguas quedaron contaminadas. Todas las aguas quedarán contaminadas. Todos los ríos, todas las aguas se van a convertir en sangre. Todos los ríos quedarán contaminados de aquel veneno que provoca ajenjo. Todo el agua quedará contaminada. Por eso es necesario que guardemos agua, porque el agua quedará completamente inaccesible. No se va a poder tomar esa agua. No se va a poder tomar porque quedará contaminada, y los peces del mar morirán. Todos los peces, todos los animales que están en el agua van a morir por el veneno que caerá. Y es lo que pasó en Egipto. Es lo que sucedió en Egipto. Podemos ver que todas esas plagas que están en Éxodo están relacionadas con los últimos tiempos, con los tiempos finales del fin del mundo. Podemos ver también en la palabra de Dios, en Apocalipsis 6:12, y miré cuando vio el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cecilio, y la luna se convirtió en sangre. Podemos ver que cuando se abrió el séptimo sello, la luna se convirtió en sangre. Podemos ver que en Egipto las aguas se convirtieron en sangre. Podemos ver en Apocalipsis que el agua también se va a convertir en sangre. Y la luna se volvió toda como sangre, hermanos. Esa luna está relacionada con un eclipse, hermanos. Es cuando la luna tapa el sol, o el sol se mete en la luna. Entonces pasa un eclipse y la luna se convierte toda como sangre. Sabemos que todo esto tendrá que suceder. Los ríos, las aguas, la luna, el sol se va a oscurecer también. La luna ya no dará su resplandor, ni el sol se oscurecerá, y vendrán juicios por la desobediencia, por causa del pecado. Vayamos a Apocalipsis 16:4. En las copas de las iras, hermanos, podemos ver en Apocalipsis 16:4, 3, 5 y 6. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y las aguas se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado beber la sangre que merecen. Podemos ver que Dios derramó su ira sobre la humanidad, porque por causa de la palabra de Dios muchos cristianos murieron. Y podemos ver: oh Señor, tú eres justo, Señor, porque has derramado tu ira sobre Babilonia, sobre la gran ramera que se sienta en aquella gran ciudad sobre 7 montes. Tú eres justo, Señor, porque has juzgado y eres un juez justo, Señor. Y les has dado beber lo que merecen. Y nosotros, hermanos, necesitamos arrepentirnos. Ustedes que no tienen a Cristo, porque solo vendrán juicios, trompetas, sellos y copas de ira, y todas las aguas quedarán en sangre, el sol también, la luna ya no dará su resplandor ni el sol. Los peces del mar, todo lo que está en el mar va a morir.
por cuanto no obedecieron la voz de Dios. Debemos de obedecer la voz de Dios. Dios quiere que tú obedezcas su voz. Si tú obedeces la voz de Dios, el Señor promete que Él te va a guardar de todas estas cosas que van a pasar. Pero Él quiere que tú lo obedezcas, porque estas cosas no las podemos detener. Tienen que pasar. Pero si tú agradas a Dios, el Señor te va a guardar de todas estas cosas que van a suceder. Y vemos que Dios es un juez justo, que es recto. Vemos que toda el agua se va a convertir en sangre. Vayamos a Éxodo, de nuestras Biblias, vayamos otra vez a Éxodo. Éxodo 7. Vimos la plaga de la sangre, ahora veremos la plaga de las ranas. Vemos aquí en Éxodo 8, vayamos a Éxodo 8, capítulo 8, y dice: entonces dijo Jehová a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Podemos ver que una vez más Dios le dijo al Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios ha hablado tanto y le ha dicho a la gente que tienen que arrepentirse, que tienen que dejar todas sus obras malas. Pero la gente, las personas hacen su corazón duro una vez más como el Faraón. Y si no lo quisieras dejar ir, yo te voy a castigar con ranas en todo tu territorio. Así Dios le dice a la gente: si no dejas tu pecado, yo te voy a castigar con juicios, calamidades. Yo te voy a castigar con plagas y no te va a gustar. Pero es necesario que esto pase para que pueda la gente reconocer que separados de Dios nada somos. Necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. No importa si tú tienes dinero. Tú necesitas de Dios. Necesitas salvación de tu alma. Y por eso Dios permite los juicios con un propósito. Si tú no los dejas ir, te castigaré. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán a tu casa y donde tú duermes, y sobre tu casa y sobre tu cama y sobre la casa de tus siervas. Y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos los hijos de tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón que extienda su mano con su vara sobre los ríos y estanques para que haga subir ranas sobre toda la tierra de Egipto. Si tú no los dejas ir, le dijo Dios al Faraón, yo mandaré ranas sobre todo Egipto, sobre tu cama, sobre tu mesa. Y así Dios le dice a la gente: si tú no dejas tu pecado, yo te mandaré juicios. Si tú no te apartas de lo malo que estás haciendo, del pecado que para mí es abominación, tienes que apartarte de eso que no me agrada. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas y cubrieron toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron venir sobre las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y les dijo: orad para que quite las ranas de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. A veces la gente tiene que pasar por situaciones difíciles para que entiendan que necesitan de Dios. Y Dios permitió esto en Egipto para que el Faraón dejara su corazón endurecido y lo quitara, y dejara ir a su pueblo para que le sirviera. Y la gente necesita dejar de hacer ya su corazón duro.
porque vendrán calamidades, juicios, y todo esto no será del agrado de nosotros. Y él dijo, ora para que las ranas se vayan. Y dijo la mañana, respondió, haré conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay otro como Jehová nuestro Dios. Podemos ver que el poder de Dios no tiene límites. Dios le estaba mostrando a Faraón que no hay otro Dios como él. El poder de Dios no tiene límites. Dios todo lo puede hacer. Que puedan reconocer que solo hay un Dios. Que puedan reconocer que han ofendido a Dios. Necesitamos dejar todas esas cosas que para Dios no son agradables delante de sus ojos. Para que conozcas que necesitas a Dios. Hizo Jehová conforme a la palabra, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y se juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aún así las personas viendo los juicios vuelven a hacer su corazón duro. Y el Faraón fue lo que hizo. Otra vez volvió a endurecer su corazón y no los escuchó otra vez. Por segunda vez el Faraón endureció su corazón. Y así la gente endurece su corazón muchas veces. Tantas veces se les ha dicho, pero los vuelven otra vez a endurecer el corazón. Ahora, hermanos, vayamos a Éxodo 8:16, que es la plaga de los piojos, hermanos. Vemos que el Faraón volvió a tener su corazón duro y Dios tuvo que mandarle otro juicio, hermanos. Por la desobediencia, Dios tuvo que mandarle otro juicio más. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Ustedes pueden saber lo que se siente tener esos piojos en la cabeza, hermanos. Sentían una comezón horrible, hermanos, en sus cabezas, y se rascaban toda su cabeza porque esos piojos, hermanos, se siente una comezón horrible, hermanos, en la cabeza, hermanos. Pero Dios tuvo que mandar estas plagas para que el Faraón reflexionara, para que entendiera. Pero ni aún así la gente reflexiona, ni el Faraón. Y hubo piojos en todas partes, dice. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Podemos ver que los hechiceros reconocieron que lo que estaba sucediendo era la voluntad de Dios. Y todas estas cosas que están sucediendo no es porque lo haya provocado un hombre, sino porque Dios lo ha permitido con un propósito. Y ese propósito es Segunda de Pedro 3:8-9. Mas Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no ha querido que la humanidad perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Dios ha tenido misericordia del mundo por más de 6,000 años. Ha tenido misericordia. Y es el propósito que Dios lo ha permitido. Ha sido el dedo de Dios quien ha permitido que esta enfermedad suceda. Porque nada suceda sin que Dios no lo permita. Todo está bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios. Nada sucede si Dios no lo permite. Podemos ver cómo Job, todo lo que le sucedió fue por la voluntad de Dios. Podemos ver, hermanos, en Éxodo 20, que Dios tuvo que mandar otro juicio más al Faraón. Porque Faraón aún así hacía su corazón, lo hacía más duro. Pero los hechiceros reconocieron quién era Dios mismo quien había mandado estos juicios. Y Jehová dijo a Moisés,
levántate de mañana y ponte delante del faraón, que aquí sale al río, y dile, así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Por tercera vez le volví a decir, deja ir a mi pueblo. Y Dios les vuelve a decir a la humanidad, arrepiéntanse. Pero la gente no quiere, sino otra vez, vuelven otra vez a hacer el corazón duro otra vez. Porque si no dejas ir a mi pueblo, yo enviaré sobre ti toda clase de moscas en las casas de los egipcios, y se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. Podemos ver que Dios mandó otro juicio, y ese juicio fue el juicio de las moscas. En todas las cosas de los egipcios, hermanos, se pueden imaginar, hermanos, ustedes comiendo y hay un montón de moscas, hermanos, de moscas y toda la comida, en la comida moscas, en todas partes moscas, hermanos. Era algo horrible esto, hermanos. Se llenarán todas las casas de ¿qué? De moscas, hermanos. Si con un muerto, hermanos, ¿cómo andan las moscas? Imagínense todas las casas llenas de moscas, llenas de esos animales, hermanos. A fin de que sepas, dice, de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Que reconozcas que Faraón se quería creer superior a Dios, pero nadie puede ser mejor que Dios. Nadie puede ser igual a Dios. Faraón se creía Dios mismo y él hacía su corazón más duro. Cuando veían que pasaban más plagas, él hacía su corazón más duro y no se humillaba. Y yo pondré de redención entre mi pueblo y el tuyo. Así es, hoy en mismo, hermanos, Dios permitirá juicios, pero a los cristianos no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios los va a proteger. ¿Por qué? Porque yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Hay una diferencia entre el pueblo de Dios al pueblo que no hace la voluntad de Dios. Y vendrá toda clase de moscas, dice, molestísimas, dice. Usted ha visto cómo son las moscas, hermano. Cuando uno está comiendo no lo dejan comer a gusto. Imagínese una casa llena de moscas, de esos animales, de esos bichos. Moisés respondiendo, no conviene que hagamos así. Ofreceremos a Dios la abominación de los egipcios y sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos, nos apedrarían. Dice, no, porque el faraón le decía, por favor, díganle a su Dios que detenga sus juicios. Y les ofrecía sacrificios y les decía, no podemos ofrecer sacrificios. Dice, caminemos 3 días, iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. No podemos sacrificar cosas abominables a Dios. Y respondiendo a Moisés dijo, he aquí yo de tu presencia rogaré a Jehová que todas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo. Y con tal que el Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una. Mas vemos otra vez, dice, mas Faraón, dice, endureció aún esta vez más su corazón y no dejó ir al pueblo. Otra vez el Faraón haciendo su corazón duro, y otra vez la gente se dice muchas veces, tantas veces, necesitan de Cristo, necesitan la salvación, y la gente dice, no, yo no tengo tiempo. Pues ahora tienes tiempo de aceptar a Cristo. Podemos ver otro juicio de Dios por causa del pecado. Podemos ver que Dios permitió esta plaga en todo el ganado de Egipto. Vayamos a Éxodo 9. Vayan en sus Biblias a Éxodo 9. A Éxodo 9, hermanos, de sus Biblias.
Esta plaga, hermanos, también tiene relación con los últimos tiempos. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, el Dios de los hebreos dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Déjalo ir. Pero otra vez volvió a endurecer su corazón. Por cuarta vez lo volvió a hacer. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí que mi mano estará sobre tus ganados. Ahora iba sobre los ganados, sobre tus caballos, camellos, vacas, ovejas, y como plaga grandísima, dice, gravísima. Voy a tocar tus caballos, tus camellos, tus vacas y ovejas. Todo esto, hermanos, que podemos ver aquí en Éxodo, todo esto va a suceder en los últimos tiempos. Todos los animales, los caballos, ovejas, asnos, todos esos animales, hermanos, van a morir. ¿Por qué? Porque por causa de enfermedades, por causa de hambruna, de la hambruna, hermanos. Habrá tanta hambruna en el mundo, o plagas, hermanos, enfermedades. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que no muera ninguno de los hijos de Israel. Y el día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de Israel no murió uno. Podemos ver cómo Dios protege siempre a su pueblo. Dice, haré separación, dice, entre los ganados de Israel y los de Egipto. Entonces Faraón envió ganado a los hijos de Israel y no había muerto ninguno. Mas el Faraón endureció otra vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Vayamos a Apocalipsis 6, 5, 8 de nuestras Biblias. Apocalipsis 6. Podemos ver que esto, la plaga del ganado, está relacionado con los sellos. Apocalipsis 6, 5, 8 dice, cuando abrió el tercer viviente que decía, ven y mira, y dice, he aquí un caballo, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba él tenía por nombre Muerte, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y hambre, y con mortandad y con las fieras de la tierra. Se le permitió a este jinete hacer daño con mortandad y con hambre. Entonces, por causa de las enfermedades, los animales van a morir. Los seres humanos también van a morir por causa de la hambruna, por causa del hambre, hermanos. Vayamos otra vez a Éxodo 9, versículo 8, del 8 al 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza en un horno, y las esparcirás, Moisés, hacia el cielo delante del Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, en las bestias, por todo el país. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante del Faraón, y las esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero aún así el Faraón no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Y esto sucederá también en los últimos tiempos. Todas estas enfermedades van a pasar. Todas estas enfermedades, hermanos, sucederán en los cuerpos de las personas. Una úlcera, hermanos, es una enfermedad que
que produce ardor en la lengua, hermanos. Vayamos a Apocalipsis 16:11. Apocalipsis 16:11. Dice 16:11. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, sobre el trono de Satanás y su reino, y se cubrió su reino en tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Derramó una copa. Podemos ver que la plaga de las úlceras está relacionada con las copas de las iras. Podemos ver que todos las plagas tienen relación con los últimos tiempos. Dice que mordían su lengua, hermanos, por causa del dolor. ¿Cómo se sentirá esa enfermedad, hermanos, para que se muerdan las lenguas por causa de ese dolor, esa enfermedad que les da en las lenguas, en el cuerpo, hermanos? Dice, y mordían sus lenguas ¿de qué? Del dolor. Y el sexto ángel derramó, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Podemos ver, hermanos, que esas úlceras, hermanos, esas plagas son terribles, hermanos. Imagínense el dolor para que ellos muerdan sus lenguas. Imagínense ese dolor. Incluso dice que blasfemaron, dice, contra Dios. Y así el faraón también igual. Ni aún así por lo que pasó, ni aún así su corazón se humilló, ni buscó el rostro de Dios. Aún así la gente, ni viendo lo que sucede, son capaces de arrepentirse y decir, por favor Dios, ten misericordia. Aún así blasfeman en contra de Dios, blasfeman en contra de la palabra de Dios, aún así viendo las cosas que suceden. Les voy a pedir, hermanos, que vayamos a Éxodo 9, vayamos otra vez a Éxodo 9:13. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así Dios le dice a las personas, arrepiéntanse, no es necesario arrepentirse, porque si no yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Todo esto, esas plagas eran necesarias para que la gente entienda, para que las personas entiendan que sin Dios no hay otro Dios como Él. Y Él es un Dios justo, porque Él permite estas cosas con un propósito. Porque yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas, y serás quitado de la tierra. Plagas, hermanos, son juicios por la desobediencia, por el pecado, por la maldad. Dios se ha cansado de la humanidad y ha mandado sus juicios con un propósito. Pero yo te he puesto para mostrarte mi poder. Dios le quería mostrar su poder al faraón, que él todo lo podía hacer. Pero aún así el faraón no quería reconocer que Dios era el Dios verdadero. No quería reconocer que tenía que arrepentirse de sus maldades. No quería dejar ir al pueblo de Dios. No quería dejarlo. Y así la gente tiene que entender que necesitan de Dios. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo o no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Podemos ver, hermanos, cómo en estos tiempos ha caído un granizo, pero granizos, hermanos, que son imposibles, hermanos, de imaginar. Granizos del tamaño de una pelota de fútbol. Tanto así, hermanos, granizos así, que ese tipo de granizo, hermanos, si le cae a una persona lo puede matar con solo pegarle, hermanos.
un granizo del tamaño de una pelota de fútbol. Y Dios mandó granizo sobre Egipto, hermanos, porque estaba irado con el faraón. Estaba enojado porque el faraón no quería hacer caso. Y hizo llover sobre Egipto, hizo granizar fuego y se descargó sobre toda la tierra. Y hizo llover granizo sobre toda la tierra de Egipto. Y hubo pues granizo, mezclado granizo tan grande, el cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y así va a suceder en los últimos tiempos. Va a caer granizo gigantes, hermano. No va a ser granizo pequeño, van a ser granizos del tamaño de una pelota de fútbol. Aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto y todo lo que estaba en el campo, las bestias y todo. Y el corazón del faraón se endureció más y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Aún así el faraón otra vez volvió a endurecer su corazón. Vayamos a Apocalipsis 16:21. Podemos ver cómo todo esto está relacionado, hermanos. Éxodo y Apocalipsis 16:21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, dice. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Dice que el granizo fue del tamaño de un talento. Ese granizo no va a ser un granizo pequeño, va a ser un granizo, hermanos, pero un granizo más o menos del tamaño, como les decía, de un balón de fútbol o más grande, hermanos. Incluso los hombres dice que blasfemaron contra Dios, dice, porque su prueba fue tan grande, dice, su plaga fue grande. ¿Pero por qué? Porque desobedecemos a Dios. Si obedeciéramos a Dios, Dios no mandaría tantos juicios a la tierra. Si obedeciéramos su voluntad, Dios no permitiría tantas cosas que sucedieran si hiciéramos su voluntad. Pero por causa del pecado, Dios tiene que mandar estos juicios. Dios tiene que mandar todo esto por la desobediencia, de no obedecer su palabra, de no sujetarnos a Él, de querer hacer lo que nosotros queremos. Si obedeciéramos a Dios, todo sería distinto. Ahora vayamos otra vez a Éxodo capítulo 10. Y Jehová dijo a Moisés, es la plaga de las langostas, hermanos, capítulo 10. Y Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar en ellos estas mis señales. Dios mismo permitió que el corazón del faraón se endureciera, hermanos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ver el poder de Dios. Para que cuentes a tus hijos, a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Para que también el pueblo de Dios, hermanos, pudiera ver todo lo que Dios hizo por amor a su pueblo. Y así Dios, por amor a su pueblo, ha detenido los juicios por amor y pura misericordia, por pura piedad. Y así, ¿hasta cuándo no querréis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón no quería humillarse delante de Dios. Te rehusas a dejarlo, y yo traeré sobre tu territorio toda langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y de ella comerá lo que escapó, y lo que os quede el granizo, que todo árbol os fructificará en todo campo. Dice, y llenarán tus casas y las casas de tus siervos y las casas de los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron de la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante del faraón. Entonces los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes que todavía Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad y servid a Jehová vuestro Dios,
¿Y quiénes son los que han de ir? Y respondiendo Moisés, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, y hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, como voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues es esto lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del faraón. Pero Dios no quería eso. Dios quería que todo su pueblo lo liberara del faraón. No solo los adultos, sino también los niños, sus mujeres. Dios quería libertar a su pueblo de la esclavitud. Y por causa del pecado, por no obedecer, ellos tuvieron que pasar 430 años en Egipto, en esclavitud, en opresión, por no hacer la voluntad de Dios. Pero el faraón les dijo, no lo voy a permitir. No voy a obedecer a Dios. Y otra vez endureció su corazón el faraón y dice que lo sacó de la presencia delante de él. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano ahora sobre la tierra de Egipto para traer langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre todo el país. Y todo aquel día y toda aquella noche, al venir la mañana, y el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en el país de Egipto en tan gran cantidad como no lo hubo antes ni lo habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Y no quedó cosa verde ni hierba del campo en toda la tierra de Egipto, hermanos. Las langostas, hermanos, son los grillos, hermanos. Los animales, hermanos, que son molestosos, hermanos. Dice que esos animales se comieron toda la hierba verde, todos los frutos de los árboles, todo, hermanos. Dice que todo Egipto se oscureció, la tierra. Se cubrió toda la faz del país. Todo el país, hermanos, se llenó de langostas, hermanos. Se llenó de langostas. Y eso va a suceder en los últimos tiempos. El mundo, pero estas ya no serán langostas como esas langostas, hermanos. Estas langostas serán demonios que tendrán apariencia, porque van a hacer que el cielo, hermanos, se oscurezca, hermanos. Y eso fue lo que sucedió en Egipto. En Egipto se oscureció todo por causa de esas langostas. Toda la hierba verde se lo comieron, hermanos. Todo, hermanos, todo lo que había quedado se lo comieron. Dice que toda aquella noche estaba lleno de langostas, hermanos, en todas partes. Y se apresuró el faraón a llamar a Moisés. He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Y salió Moisés delante del faraón y oró a Jehová. Pero Jehová endureció el corazón de faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Vamos a Apocalipsis 9. Apocalipsis 9. Ya casi terminamos. Apocalipsis 9. 9 del 1 al 21. Dice, y el quinto ángel dice, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Podemos ver que esto fue lo que sucedió en Egipto, lo que está pasando en Apocalipsis, que todo se oscureció por causa de esas langostas, y así va a suceder en los últimos tiempos. Van a salir unas langostas, hermanos, que están en el infierno, y se va a oscurecer toda la tierra por causa de estas langostas. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones, dice, de la tierra.
Y se les mandó que no dañasen ¿qué? La hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.